Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este curso de contabilidad gubernamental. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra Chávez. Soy licenciada en contabilidad auditoría. Tengo una maestría en tributación y derecho empresarial. He sido docente universitaria en la carrera de contabilidad y auditoría, además de que he impartido módulos en lo que respecta al presupuesto público en universidades para cuarto nivel, para maestrías en administración pública. Además, en la actualidad me desempeño en una institución pública en el área de presupuesto y tesorería. Sí. Vamos a dar inicio en lo que respecta a la contabilidad gubernamental. Lo que primeramente nosotros debemos tener presentes es que cuando hablamos de contabilidad gubernamental no hablamos simplemente del proceso contable en sí, ya que en el ámbito público, para llegar a obtener un registro contable, debemos realizar todo en el ámbito presupuestario, además del de tesorería. ¿Sí? Entonces, dicho esto, dígame, Carla. Carla había levantado la mano. Se marcó, disculpe, la mano. Ya. Bueno. Sí, lo siento. Vamos a continuar entonces. En lo que respecta a la contabilidad gubernamental, primeramente debemos recordar que como funcionarios públicos simplemente podemos realizar aquello que está en la ley, ¿sí? Por lo tanto, debemos tener en cuenta toda la normativa legal que conlleva la elaboración de cada uno de los procesos o procedimientos en el área financiera, ya sea en presupuesto, contabilidad, tesorería, que dependiendo del modelo de gestión de cada una de las instituciones, que ya lo vamos a revisar, va a depender cada una de estas actividades. ¿Sí? Primeramente tenemos en este caso lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, o por medio de la pirámide de Kelsen, nosotros podemos identificar la supremacía de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ley está por encima de otra? Conocemos nosotros que sobre la Constitución de la República del Ecuador no está ninguna otra ley. Entonces, no podemos realizar algo que está escrito en la Constitución y que nos dice que no podemos realizar. La pirámide de Kelsen constituye un instrumento útil, ¿sí?, para identificar gráficamente el orden jerárquico de las normas, desde la de mayor a la de menor jerarquía. Este insumo es parte de la doctrina propuesta por el austriaco Hans Kelsen. ¿Sí? El funcionamiento del SAFI, es decir, del sistema de administración financiera que manejamos en las instituciones públicas, ya sea el SIGEP o el SIG-AME, ¿sí?, que en sí cada uno de estos sistemas utilizan los mismos principios de contabilidad, principios presupuestarios o de tesorería. Se utilizan los mismos principios y por lo tanto las mismas leyes. El funcionamiento del SAFI está supeditado al ordenamiento jurídico vigente. Prevalecerán las disposiciones legales respecto de los principios y de las normas técnicas que se establecen en materia contable y presupuestaria. Cuando exista imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá los criterios técnicos de aplicación. Es por eso que en muchos casos nosotros hemos observado que el Ministerio de Finanzas, mediante resoluciones o decretos, emiten una serie de directrices. Por ejemplo, cuando se va a incrementar o a disminuir un ítem presupuestario dentro del clasificador,
o una cuenta contable o la elaboración de un registro contable, es cuando no existe una normativa clara o que en muchos casos cada una de las instituciones públicas son casos particulares, son, son realidades distintas que en el transcurso del desempeño o el desarrollo de las actividades vamos a ir descubriendo. Porque, como les decía, cada caso es particular, en cada institución suceden procesos distintos en el ámbito contable para depurar una cuenta, dar de baja una cuenta. Entonces, en estos casos, el Ministerio de Finanzas es quien nos va a regular y expedir la normativa necesaria. En el nivel fundamental de la pirámide nosotros tenemos a la Constitución, tratados y convenios internacionales. En el nivel legal tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Por ejemplo, tenemos la ley orgánica del sistema de contratación pública, la LOCEP como le conocemos, el respectivo código, el código monetario, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, la ley de transparencia, tenemos las leyes en materia tributaria, ¿sí? El código tributario, tenemos distintas normativas. En el nivel secundario tenemos las normas regionales, ordenanzas, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes del Estado, como tenemos el reglamento de la LOCEP, el reglamento general al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿sí? Acuerdos y resoluciones, tenemos de igual manera las ordenanzas que se dictan en cada uno de los municipios o consejos provinciales, ¿sí? Además de las directrices, manuales, instructivos, circulares y catálogos y clasificadores emitidos, ¿sí? Que en este caso son realizados o presentados por el Ministerio de Finanzas. A manera general, nosotros vamos a ver lo que es la contabilidad gubernamental para de esta manera adentrarnos ya a lo que es la contabilidad, ¿sí? Y cada uno de los procesos que conlleva la elaboración de un asiento contable, ¿sí? La contabilidad gubernamental es la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten ejecutar el registro sistemático, cronológico, secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. El concepto es similar al concepto que nosotros tenemos de contabilidad general, contabilidad comercial, contabilidad financiera, ¿sí? De cualquier tipo de contabilidad, porque nos basamos en el mismo principio en que es una técnica en la que nosotros registramos de manera cronológica, sistemática y secuencial cada uno de los hechos económicos o transacciones, ¿sí? Que suceden en la actividad diaria de la empresa. A través de la contabilidad se produce información financiera, patrimonial y presupuestaria, que deberá ser confiable, oportuna, destinada a fortalecer el proceso para la toma de decisiones. De igual manera, ¿cuál es la finalidad de la contabilidad? Que es la de producir información financiera, que ésta sea confiable y oportuna. Es la característica de la información financiera. Además, sirve como sustento para el control que ejercen la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna y las instituciones y firmas privadas de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nosotros generamos, ¿sí? La información que generamos mediante el registro de todos estos procesos, transacciones, hechos económicos, esta información nosotros la utilizamos o nos va a ser necesaria en el momento en que la Contraloría General del Estado nos solicite información
En el caso de que tengan o se esté realizando una acción de control en la institución en la que nosotros laboramos, ¿sí? Entonces, esa es otra finalidad por cuanto el uso de la información que nosotros estamos generando. El proceso contable gubernamental, de igual manera que nosotros conocemos el proceso contable. ¿Cómo iniciamos el proceso contable? Iniciamos con la recolección de la documentación fuente, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo de una contabilidad, digamos, general. Realizamos la segregación o la clasificación de la información fuente que nosotros vamos a requerir para iniciar nuestro proceso. Juntamos o receptamos toda esta documentación fuente para luego clasificarla. La clasificamos, ¿verdad? Sí, los documentos fuente como son facturas, notas de venta, notas de crédito. ¿Sí? Si toda esta documentación cumple con lo que señala la normativa legal vigente, en este caso en el ámbito tributario. Si esta documentación cumple con lo que señala el reglamento de los documentos comprobantes de venta y retención, ¿verdad? Si en este caso nosotros ya estamos viviendo una transformación con el hecho de que se están eliminando lo que es los documentos físicos y estamos ya utilizando más la facturación electrónica, ¿sí? En este caso es mucho más fácil de comprobar si la factura cumple con todos los requisitos que nos señala la normativa o el reglamento de comprobantes de venta y de retención. Una vez que clasificamos los documentos fuentes, ¿qué hacemos? Realizamos el registro en el libro diario. Registramos de manera sistemática, cronológica y secuencial los hechos económicos o las transacciones en nuestro libro diario. Una vez que tenemos en el libro diario, esa información es remitida a los libros mayores. En los libros mayores nosotros clasificamos ya cada una de las cuentas, obtenemos el tipo de saldo de cada una de ellas. Si es saldo deudor, si es saldo acreedor, si tenemos saldo nulo, ¿sí? Entonces toda esta información del libro diario lo pasamos a los libros mayores, al libro mayor. Una vez del libro mayor, realizamos se me fue, disculpen, el balance de comprobación. ¿Sí? En el balance de comprobación nosotros realizamos ya el registro de cada una de las transacciones, pero ya clasificadas las cuentas, con el resumen de los saldos de cada una de las cuentas, clasificando ya en nuestras columnas de sumas y saldos. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestro balance de comprobación, lo pasamos a los estados financieros. Clasificamos la información, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, ¿sí? Para obtener ya y poder elaborar nuestros estados financieros. De los estados financieros, con la información obtenida, ¿qué podemos hacer? Ya podemos elaborar el respectivo análisis financiero. Dependiendo de la información que necesitemos, podemos hacer un análisis vertical, un análisis horizontal, aplicar indicadores de gestión, indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, ¿sí? Entonces ya vamos a contar con toda esta información. En el proceso contable gubernamental, el proceso es similar, ¿sí? Primeramente realizamos la recepción de la documentación, analizamos la documentación fuente, registro de los hechos económicos en etapa de su ejecución y elaboramos los estados financieros. En la parte 3 que tenemos nosotros aquí, registro de los hechos económicos en etapa de ejecución, es cuando nosotros ingresamos toda la información ya en el sistema, ¿sí? Vamos a registrar la información en el sistema, ya sea
en la parte de la ejecución de ingresos o en la ejecución de gastos. ¿Qué pasa en la etapa 1 y 2? En la etapa 1 y 2 es cuando a las unidades financieras ingresa la documentación, ya sea de un proceso de pago o un registro de un ingreso, ¿sí? Entonces, el funcionario responsable va a receptar la información y va a realizar los controles respectivos, que luego ya vamos a ver en lo referente al control previo, a las normas de control interno. Vamos a revisar un poco para tener un poquito más de conocimiento. ¿Sí? Y en la parte 2, análisis de la documentación fuente, es cuando nosotros ya tenemos un proceso, ¿sí? Un proceso ya sea por la adquisición de un bien, por la contratación de un servicio, por el pago de honorarios, por el pago de un arrendamiento, ¿sí? Entonces, es ahí cuando nosotros realizamos todos los controles para analizar la documentación que nos está llegando a la unidad financiera. ¿Por qué? En la unidad financiera tenemos la responsabilidad de realizar el control de toda esta documentación para que el pago que nosotros realicemos no sea un pago indebido y que se encuentre ajustado a lo que nos señala la normativa legal vigente. ¿Sí? Tenemos entonces en lo que respecta a la ecuación contable. Nosotros conocemos la ecuación contable en el ámbito gubernamental, es lo mismo. Activo menos pasivo es igual al patrimonio, de la cual de esta ecuación se derivan que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, el pasivo activo menos patrimonio y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Dependiendo de la información que nosotros tengamos y de los datos que tengamos en un momento determinado, podemos utilizar la ecuación contable acorde a esta necesidad en ese momento. El activo, ¿qué me dice que es el activo? Todo lo que es mío, lo que posee la empresa, los edificios, los equipos de cómputo, muebles, escritorios, en la parte de software, ¿sí? Todo lo que posee la institución. Los pasivos son todas las obligaciones, como las cuentas por pagar, provisiones, préstamos que tiene la institución, y el patrimonio en sí es la diferencia, ¿no? Del activo menos del pasivo. En sí ya son todos los derechos que posee la institución. Los ingresos son las entradas, ¿sí? Que se realizaron y que ingresaron a la institución, los gastos, todos los pagos, todas las erogaciones que tiene la institución, por ejemplo, la energía eléctrica, la luz, mantenimiento de edificios, el pago del agua, el pago de la seguridad, ¿sí? Todos esos gastos que tiene en sí la institución. Lo que debemos tener en cuenta que en lo que respecta a la contabilidad gubernamental, va a existir esta relación presupuestaria contable, ¿sí? Para que el hecho mismo de que se genere la información dentro del sistema, va a haber este enlace presupuestario contable, ¿sí? Tenemos nosotros los presupuestos de ingresos y el presupuesto de egresos o gastos. En estos casos tenemos los clasificadores, ya sea el clasificador de ingresos y gastos, ¿sí? Que va a generar nuestros estados presupuestarios. Tenemos en la matriz de conversión, ya vamos a revisar de igual manera, que la afectación presupuestaria se genera en el momento que realizamos el devengamiento o el devengado, cuando ya existe esta obligación ya de pagar algo a un tercero, ¿sí? Los activos, pasivos y patrimonios, ingresos y gastos, tenemos el plan de cuentas, los lineamientos del patrimonio
Y en la matriz de conversión nosotros vamos a generar los estados financieros. La diferencia de la contabilidad pública y la privada. La contabilidad gubernamental, ¿sí?, constituye la gestión financiera de cualquier institución pública. Constituye el proceso sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades del sector público. Con base, desde el registro original contable, con base en el devengado hasta la presentación de los estados financieros. En la contabilidad privada, constituye la gestión económica de la entidad propiedad de los accionistas. El registro contable lo realizan con la base del efectivo. Tenemos aquí los momentos contables. Se debe tener presente que no todas las operaciones que se efectúan dentro de la institución pública tienen afectación contable y presupuestaria de manera simultánea, por lo que se tiene que identificar los momentos contables. ¿Sí? Para eso tenemos un ejemplo. Ya vamos a revisar de igual manera. La primera parte, por lo general, es una parte teórica en la que vamos a desarrollar toda la normativa necesaria para que ya en la práctica conozcamos qué normativa vamos a aplicar en la ejecución de los procesos o de los procedimientos mismos dentro del área financiera. ¿Sí? Tenemos en el asignado, modificado, codificado, tenemos una afectación presupuestaria en el ámbito de los ingresos. En el devengado tenemos afectación presupuestaria y contable. ¿Sí? Y en el recaudado de igual manera tenemos presupuestaria y contable. En la parte de los egresos tenemos en el asignado, modificado, codificado, certificado y comprometido afectación presupuestaria. En el devengado y en el pagado ya tenemos la afectación presupuestaria y contable. En la parte de egresos, el asignado corresponde al valor inicial que el Ministerio de Finanzas realizó la asignación a la institución. ¿Sí? Esta asignación se la realiza en base a la planificación institucional, que puede ser el Plan Anual de la Política Pública o PAP o el POA, Plan Operativo Anual. Que esta planificación ya tiene enlazada en sí lo que respecta a los objetivos, a las tareas, a las actividades que tiene la institución que realizar para cumplir con sus objetivos. ¿Sí? Entonces ya el asignado, el modificado es cuando la institución, en base a las necesidades, ha tenido que realizar algún tipo de reforma o de modificación al presupuesto inicial asignado. El codificado es el monto ya del presupuesto que tiene la institución una vez que este fue modificado. El certificado corresponde a los montos que han sido reservados por la institución para realizar o dar inicio a algún proceso de contratación. ¿Sí? Los demás ya vamos a irlos desarrollando de uno en uno. Por ejemplo, tenemos aquí, es un ejemplo general que luego lo vamos a desarrollar, ¿sí? El registro de una adquisición, la carga del presupuesto, tenemos el momento contable, en el momento del codificado, ejecutado, aprobado, solicitud de compra, convenio, contrato, tenemos ya el comprometido. En la recepción del bien realizamos el devengado, ¿sí? Cuando ya tenemos, ya se ha consolidado en sí la afectación o la obligación misma porque ya nos realizaron la entrega del bien o servicio.
la orden de pago, el ejecutado ya cuando se devengó y se realiza ya finalmente el pago. Ejes fundamentales de la contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad gubernamental, ¿sí? Vinculación presupuestaria y contable, registro en base acumulativa, el devengado contable y el registro patrimonial. Es decir, que la contabilidad gubernamental en sí conlleva varios procesos, varios ejes que son necesarios para la elaboración o para generar la información financiera que va a ser útil al momento de tomar las decisiones que sean necesarias. ¿Qué es una cuenta? En la contabilidad, el elemento primordial es la cuenta contable, que conceptualmente constituye un elemento con el cual se registran los hechos económicos con partida doble, considerando la naturaleza de la cuenta. Recordemos que las cuentas de activo tienen naturaleza deudora, pasivos, naturaleza acreedora, el patrimonio acreedora, los ingresos acreedora y los gastos deudora, ¿sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada una de las cuentas, es cómo se va a ir registrando la información financiera. El catálogo de cuentas es la presentación técnica o es un listado, ¿sí? Es un listado en el que se va realizando la presentación de cada una de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y se va a clasificar dependiendo de su naturaleza y de la actividad y presentación de cada una de estas. Los activos, como les había señalado, son los bienes y derechos, todo lo que posee la entidad. Los pasivos son las obligaciones y el patrimonio ya son los resultados o las reservas con las que cuenta la institución. ¿Sí? Los principios ya los vamos a revisar, ¿sí? Y las normas técnicas de contabilidad gubernamental igual ya los vamos a realizar de manera detenida. En la última diapositiva tenemos un link en el que podemos acceder a la normativa técnica del CINFIN, que es la normativa en la que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos toda la información que nosotros necesitamos al momento de desarrollar cada una de nuestras actividades. La normativa técnica del CINFIP o la normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas contiene toda la normativa con lo que respecta al ámbito presupuestario, de tesorería, de contabilidad, de nómina, ¿sí? Contiene toda la información. Nosotros en este curso vamos a revisar lo que es esta normativa del CINFIP, las normas de control interno, el Código Orgánico de Planificación Pública, igualmente el respectivo reglamento, que es y la Constitución, que es la normativa fundamental en el desarrollo de nuestras actividades. Así también en el ámbito financiero, dependiendo de la actividad o de las funciones de cada uno, tenemos que conocer lo que es la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, o en el ámbito de si están en el área de talento humano, de elaboración de roles, está la LOCEP y el respectivo reglamento, ¿sí? Entonces, pero en este caso lo que vamos a revisar es la normativa del CINFIP, normas de control interno, algunos artículos de la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tenemos a continuación nosotros ya para adentrarnos en lo que es ya el proceso mismo de la contabilidad, vamos a revisar que
La contabilidad gubernamental es una herramienta fundamental para el control en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la información que nosotros generamos va a ser utilizada en el momento de que la Contraloría General del Estado intervenga en la institución con una acción de control. En el sector público, las leyes determinan lo que puede hacerse, los procesos y las personas autorizadas para hacerlo, a diferencia del sector privado que puede realizar cualquier actividad siempre que no contravenga a las disposiciones legales vigentes. Es importante que los funcionarios que están al frente del área financiera de las instituciones públicas deben tener el conocimiento de la normativa legal vigente contable que emite el ente rector de las finanzas públicas. En el sector público solo puede hacerse lo que está escrito y en el privado se hace lo que es lícito. ¿Sí? Es importante señalar la importancia que tiene la contabilidad en el control de las finanzas públicas, porque nos permite determinar el comportamiento que tiene cada ente público. ¿Cuáles son los recursos que son utilizados para el cumplimiento de las metas, planes y objetivos? Así como también darnos cuenta del control que el gobierno central tiene para todas las entidades públicas. Es decir, que por medio de la contabilidad gubernamental, el gobierno central tiene un mayor control de los procesos que se realizan en las entidades públicas. De esta manera conoce cuánto ingresó a la institución, cuánto se gastó y vamos a tener si en este caso tenemos o no una rentabilidad o un déficit dentro de la institución. Los principios de contabilidad gubernamental tenemos el de medición económica, igualdad contable, costos históricos, devengado, realización de expresión contable y el de consolidación. Que si nosotros queremos revisar cada uno de estos principios, lo podemos realizar en la normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. ¿Sí? Ahí tenemos todo el desarrollo de cada uno de los principios. Vamos a revisar algunos. Tenemos aquí los principios, el principio del devengado, ¿sí? Por base de vengada se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos económicos se registran en el momento que ocurre, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago en efectivo. ¿Sí? Entonces, la asociación contable, lo que señalábamos, contable presupuestaria, la relación que existe, la medición económica. En la contabilidad gubernamental serán registrados los recursos materiales y inmateriales, las obligaciones, derechos, deben considerarse medición apropiada a las características y contable. En este caso, los hechos económicos serán registrados en la moneda del curso legal en el Ecuador, que corresponde al dólar. El hecho económico es cualquier actividad u operación que realice la entidad, una compra, una venta, un crédito. Es decir, el hecho económico nos hace relación a lo que nos señala una transacción, ¿verdad? Es lo mismo, pero en la contabilidad económica lo conocemos como hecho económico, es decir, cualquier actividad u operación, una compra, una venta, un crédito, un abono, una regularización respaldada con la documentación habilitada. La igualdad contable, aquí nosotros hablamos del principio de partida doble. ¿Qué nos dice la partida doble? Que el debe ser igual al haber, ¿no es cierto? Que lo que nosotros estamos registrando en el debe ser igual a lo que nosotros tenemos en el haber. ¿Sí?
En la exposición de la información contable busca revelar con razonabilidad los hechos financieros, económicos y sociales de las instituciones. ¿Sí? Es decir, que nosotros aquí tenemos cómo debe ser o qué principios debe cumplir lo que corresponde a la contabilidad gubernamental. En la normativa del sistema de administración financiera. El sistema de administración financiera es el conjunto de procesos que, ordenados y coordinados entre sí, buscan generar, procesar y proveer a las instituciones públicas de información oportuna y relevante, para que con base en esta información los administradores de las entidades, así como las autoridades, puedan tomar decisiones y de esta forma poder transparentar la administración de los fondos públicos asignados al Estado. ¿Sí? ¿Qué busca la normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas? Transparentar el uso de la información financiera, ¿sí? Mediante la aplicación o la agrupación de la información para generar información confiable. Los principios de contabilidad gubernamental, como ya lo habíamos revisado, ¿sí? El modelo de gestión financiera. Cada una de las instituciones del Estado tienen un modelo de gestión financiera que se adapta a la estructura, estatutos y forma en la que ha sido conformada la institución, ¿sí? Existen algunas instituciones públicas que tienen UDAP o entidades operativas desconcentradas, o solo tienen una UDAP y no entidades operativas desconcentradas. ¿Sí? ¿Qué es la UDAP? Es la unidad de administración financiera. ¿Sí? Tenemos la unidad coordinadora, es la que en lo que organizativo es una instancia dependiente de la UDAP. ¿Sí? En el caso de la UDAP, revisa la información, consolida, valida la información y envía al Ministerio de Finanzas para la aprobación. La unidad coordinadora es la unidad que en lo organizativo depende de la UDAP. Y la unidad ejecutora requiere de aprobación o autorización de modificaciones presupuestarias, reprogramaciones, proyectos de presupuesto. En este caso tenemos un modelo o el modelo de gestión desconcentrado de las instituciones públicas. En el primero nosotros tenemos la UDAP. La UDAP depende del Ministerio de Finanzas, de las disposiciones o aprobaciones, dependiendo de los casos, ¿sí? Y debajo de la UDAP tenemos una unidad operativa, ¿sí? En el caso B, la UDAP depende de igual manera de las aprobaciones del Ministerio de Finanzas, pero la UDAP tiene varias entidades operativas o unidades operativas. En el nivel 1, la UDAP o unidad de administración financiera, ¿sí? Y en el nivel 2, como podemos ver, tenemos lo que corresponde a la UDAP y a las entidades operativas desconcentradas o a la unidad operativa desconcentrada. Ya vamos a ver qué puede hacer una unidad operativa desconcentrada, una entidad operativa. En la unidad de administración financiera a 2 niveles, la UDAP se ubica en el primer nivel, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? La UDAP tiene en este caso varias unidades ejecutoras, como las direcciones provinciales en cada provincia. Y a un solo nivel, la UDAP y entidades operativas desconcentradas a la vez cumplen las dos. Ejemplos, en este caso, tenemos la Vicepresidencia de la República y el Instituto Geográfico Militar. Y tenemos aquí otro ejemplo, la Universidad Técnica de Machala, y la unidad ejecutora va a ser la misma universidad, ¿sí?
El sector público no financiero. Al sector público no financiero, acorde a lo que señala la Constitución del Ecuador, tenemos en el artículo 225 que el sector público comprende los organismos y dependencias de las funciones ejecutivas, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución, las personas jurídicas creadas por acto normativo. El artículo 297 nos dice que todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado en el marco establecido por el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Las instituciones, en este caso, ¿qué nos señala en este artículo? Es decir, que cada institución o que todas las instituciones deben tener una planificación. ¿Sí? Cada institución del Estado debe tener la planificación respectiva para que puedan ser evaluados. El artículo 315 señala que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, prestación de servicios públicos de aprovechamiento sustentable. ¿Sí? Y tenemos nosotros en la siguiente la clasificación del sector público. El sector público ecuatoriano se clasifica en sector público no financiero y el sector público financiero. Dentro de lo que es el no financiero, como de igual manera nos señala la Constitución, tenemos el gobierno central, las empresas públicas y las entidades de seguridad social. Dentro del gobierno central tenemos a quienes están dentro del presupuesto general del Estado, como son los de administración central y las de educación superior. Los gobiernos autónomos descentralizados, como tenemos los gobiernos provinciales, los municipales y los parroquiales. Y dentro de las empresas públicas tenemos a las empresas públicas de la función ejecutiva y a las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en el sector no financiero, y en el no financiero además tenemos las entidades de seguridad social. Y en el público financiero tenemos entidades financieras públicas. El Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, o el SINFIP, como lo señala el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos y gastos del financiamiento público. ¿Sí? Es lo que nos señala el SINFIP, al igual de lo que tenemos nosotros en la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Que tenemos en la parte inicial, tenemos lo que nos señala el SINFIP. ¿Sí? Tenemos nosotros el SINFIP, ¿sí? Que es el SINFIP, tenemos lo que habíamos revisado, ¿sí? Conjunto de normas políticas e instrumentos. El órgano rector del SINFIP, en este caso, el ente rector de las finanzas públicas, tiene la atribución para dictar las normas manuales, directrices, instructivos, clasificadores, que son de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño e implementación del SINFIP y sus componentes. ¿Quién es el órgano rector de las finanzas públicas? El Ministerio de Finanzas, ¿sí? Dentro de lo que corresponde al SINFIP, como les señalaba al inicio, para nosotros generar información contable, primeramente debemos realizar el registro de los hechos económicos
ya sea en el ámbito presupuestario o de tesorería. Por lo tanto, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los componentes del SINFIN? Son la política y programación fiscal, los ingresos, el presupuesto, el endeudamiento público, la contabilidad gubernamental y tesorería. ¿Sí? Por medio de esta información es lo que nosotros vamos a generar la respectiva información contable. Tenemos, como lo había señalado, la rectoría del SINFIN, la conlleva lo que es el Ministerio de Finanzas. La Rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, de igual manera, nosotros lo tenemos en la normativa del Sistema Nacional, tenemos los principios del SINFIN, los entes financieros. De igual manera, tenemos la estructura del sector público para el SINFIN, ¿sí? Como lo clasificamos, las entidades de seguridad social, lo podemos revisar para tener de una forma más detallada, porque si nos ponemos a revisar toda la normativa, entonces nos demoraríamos muchísimo y no podríamos revisar la parte ya de la parte práctica. Tenemos igual el modelo de gestión, ¿sí? Tenemos de igual manera, ¿sí?, la información correspondiente. Tenemos aquí a manera de resumen el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, el SINFIP, y los artículos que nosotros podemos encontrar en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El proceso contable en las instituciones públicas. El proceso contable también se lo puede denominar como ciclo contable, como habíamos revisado, en vista que la información que se presenta en la contabilidad debe seguir una serie de pasos o secuencias que sí, desde el origen mismo del registro tenemos es una serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde que se originan los hechos económicos. Es decir, cuando nosotros tenemos los comprobantes o documentos fuentes, hasta la presentación en los estados financieros. En el sector público, el proceso contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, con la apertura de los libros para iniciar con el registro de los hechos económicos hasta la preparación de los estados financieros y el respectivo análisis e interpretación para que los funcionarios puedan tomar las decisiones en bien de las instituciones públicas. Dicho esto, entonces vamos a iniciar con la parte en sí del presupuesto. ¿Sí? El presupuesto, según el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es el instrumento que permite la determinación y gestión de los ingresos y egresos en todas las entidades que constituyen las funciones del Estado. El artículo 292 de la República nos señala que el presupuesto general del Estado está conformado por las entidades de administración central y entidades de educación superior. El artículo 295, la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de la gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Y nos dice 60 días, ¿qué quiere decir? Que más o menos a finales del mes de octubre ya la función ejecutiva debe presentar a la Asamblea la respectiva proforma presupuestaria.
La Asamblea Nacional aprobará o observará en los 30 días siguientes y en un solo debate la proforma anual y la programación cuatrianual, hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesione el presidente o presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Es decir, en este año nosotros tenemos un presupuesto prorrogado porque el siguiente año tenemos elecciones del presidente de la República. Es decir, que vamos a tener el mismo presupuesto de este año 2024 en el 2025. De igual manera, nosotros en la normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas tenemos el desarrollo correspondiente a la normativa del componente del presupuesto. El objetivo de este es facilitar el cumplimiento de las disposiciones relativas al componente del presupuesto nacional de las finanzas públicas contenido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, reformado y en su reglamento general, así como aquellas y relacionadas con los demás componentes del mismo. Tenemos los principios presupuestarios como el de universalidad, ¿sí? Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no deben compensarse ingresos con gastos previa a su inclusión en el presupuesto. La unidad, programación, equilibrio, ¿sí? El presupuesto será consistente con las reglas fiscales y los objetivos, límites y metas. Plurianualidad porque lo podemos programar para varios años. Es eficiente, eficaz, transparente y flexible porque es susceptible de modificaciones, ya que dependiendo de las necesidades de la institución, el presupuesto se puede modificar. De igual manera, vamos a revisar, ya en la parte del presupuesto, vamos a elaborar todos los procesos que corresponden a la certificación presupuestaria, registro de compromisos, registro de devengados, así como modificaciones presupuestarias, programaciones presupuestarias. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta a la parte del presupuesto, nosotros estamos revisando y nos dice que es el presupuesto es la determinación y gestión de los ingresos y gastos. Entonces, vamos a estudiar primeramente qué es un ingreso, los tipos de ingresos, ¿sí? Qué son los gastos, los tipos de gastos y la manera de cómo se efectúan o se registran cada uno de estos en el sistema. Para no dejar inconcluso lo de los ingresos, lo vamos a revisar el día de mañana. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? El material que estamos revisando en este momento lo voy a subir ya el día de mañana para que ustedes tengan acceso ya en la carpeta del Drive y van a poder acceder a toda la información que ustedes consideren necesaria. ¿Hasta ahí alguna pregunta o nos estaríamos despidiendo para la clase de mañana?